Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ve usted el avance del kirchnerismo en la justicia que ve Patricia Bullrich o es más moderado? No, yo veo claramente un avance respecto de la justicia, o por lo menos señales inquietantes respecto de la justicia. El retiro la semana pasada de la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante en dos causas emblemáticas de corrupción me parece preocupante, no solo por los efectos procesales que pueda tener, sino por sobre todas las cosas por el mensaje que eso implica. Porque desde mi punto de vista el hecho de que la Oficina Anticorrupción se retire como querellante implica decirle a los jueces y decirle a la sociedad: la corrupción no nos preocupa, no nos importa, no nos interesa que quienes puedan haber cometido actos de corrupción sean sancionados, si es que efectivamente lo hicieron, sean castigados. No es un tema que nos interese, no nos preocupa. La verdad es que como señal, como mensaje, eso me parece no solo preocupante, sino deleznable. Y esta es una señal que nos tiene que llamar la atención. Tonelli, ¿y esto usted cree que es el kirchnerismo, es el gobierno, es un sector del gobierno? ¿Cómo lo lee? Bueno, la Oficina Anticorrupción forma parte del gobierno, depende directamente del presidente de la Nación, de manera tal que si a alguien hay que atribuirle la responsabilidad de esta decisión, es al gobierno, nada más y nada menos. ¿No debería ser autárquico a esta altura un organismo como ese? Sería bueno que sea autárquico y que no dependa ni del presidente ni de ningún ministro y que actúe con absoluta y total autonomía. Digo porque Cambiemos podría haberlo impulsado en su momento también, ¿o no? Bueno, pero ahí a eso iba. Pero en definitiva lo importante, más allá de la ubicación institucional que tenga la Oficina Anticorrupción, lo decisivo, lo importante es la conducta y la actuación del titular de la Oficina Anticorrupción. Y en ese sentido me parece que el actual titular de la Oficina Anticorrupción carece de esa independencia y de esa autonomía. Lo que pasa es que los hombres, si se los controla, son mejores siempre, ¿o no, diputado? Por supuesto, sin la menor duda. Pero aún con esta ubicación institucional que podemos calificar de deficiente de la Oficina Anticorrupción, si su titular quisiera ejercer el cargo y las atribuciones que tiene de manera autónoma e independiente, posiblemente lo podría hacer, a menos que, claro, el presidente de la Nación se lo impida, en cuyo caso debería hacerlo público. Tonelli, ¿no le parece a usted que mientras estamos atravesando una pandemia, con lo que cuesta sesionar en el Congreso, hemos visto la semana pasada, la gente, los diputados, en el Senado también, los senadores, legisladores, legislando a distancia, con lo que costó probar el sistema, bueno, con todos esos problemas, ¿no le parece que no es momento para debatir en el Congreso un tema tan importante como la reforma judicial? Después vemos el contenido, acá Capiero puede tener información. Más allá del contenido, el paquete en general es muy importante para tratarlo en estos momentos. Bueno, sin duda que es un paquete muy importante y muy trascendente, pero también depende del modo en el que el oficialismo quiera que tratemos y que discutamos ese paquete y esos proyectos. Si nos apuran, como han hecho tantas otras veces, para que un proyecto de ley que entra un día, al día siguiente tenga dictamen de comisión, ciertamente vamos a estar en problemas y lo que va a salir de allí no va a ser nada bueno. Ahora, si nos dan tiempo, si nos permiten que convoquemos a expertos, que convoquemos a especialistas, que discutamos el tema con la amplitud y el tiempo necesario, bueno, se puede dar un muy buen debate, nada lo impediría. Todo depende de la urgencia y el apuro que el oficialismo le imprima a estos proyectos. Diputado, ¿cómo evalúa esta idea del gobierno de enviar esta reforma judicial al Congreso, supuestamente para mejorar la justicia, y al mismo tiempo las denuncias que hay en el Consejo de la Magistratura por la protección que se le está dando al juez Canicoba Corral de parte del propio gobierno? Bueno, sin duda es contradictorio que por un lado se diga y se explique que se busca hacer que la justicia sea más eficiente, más transparente y que funcione mejor, y que al mismo tiempo no se investigue de manera apropiada y a fondo
la conducta de magistrados sospechados. Sin duda que es contradictorio. Beto. Tonelli, en función de lo que ocurrió en el Senado, que se vieron las primeras diferencias en Juntos por el Cambio con votos diferentes la semana pasada, ¿no le preocupa que sea un antecedente negativo para el momento de votar el pliego de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación? Bueno, no creo. Me parece que respecto al pliego del candidato Rafecas a procurador, hay hasta ahora por lo menos un criterio bastante uniforme en Juntos por el Cambio en el sentido de rechazar ese pliego. Me parece que esta va a ser la posición de Juntos por el Cambio, pero bueno, el debate no está terminado, no está finalizado, falta que el candidato se presente ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que responda a las preguntas, las inquietudes de los senadores, se analicen y se evalúen con cuidado los pros y los contras de esa posible candidatura y finalmente se tome una decisión. ¿Usted está de acuerdo con ampliar la Corte? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo mejor que se puede hacer con la Corte es dejarla tranquila. Nosotros hemos pasado ya por cortes de 5 miembros, de 7 miembros, de 9 miembros, y la verdad que la Corte hoy por hoy a mí me parece que está funcionando razonablemente bien, que lo mejor que podemos hacer es dejarla tranquila, que actúe con la independencia y la autonomía con que ese poder del Estado tiene que actuar. Yo de ninguna manera soy partidario en las actuales circunstancias de impulsar o promover una ampliación de la Corte. Además, sería muy contradictorio con lo que este mismo gobierno hizo cuando tomó la decisión hace unos años, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, de reducir el número de jueces de la Corte a 5. Nosotros estuvimos de acuerdo en ese momento con esa decisión y nos parece que es un buen número y es adecuado. No me parece para nada conveniente aumentar el número y mucho menos la posible división en salas de la Corte, como alguna vez se ha mencionado. ¿Y Tonelli estarían dispuestos, sí, a poder hacer modificaciones, a poder tratar una reforma judicial? ¿Y qué aspectos le gustaría reformar? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que aparentemente incluiría la reforma judicial es la ampliación del número de jueces federales con competencia criminal y correccional, es decir, los famosos jueces, los 12 jueces de Comodoro Pi. A mí me parece que esa ampliación, dejo de lado o a salvo los eventuales detalles que habrá que verlos, en teoría esa ampliación me parece correcta y me parece beneficiosa. Hoy por hoy son pocos los 12 jueces federales, tienen mucho trabajo, están sobrecargados de trabajo y me parecería bien aumentar ese número. La semana pasada hubo un comunicado de Juntos por el Cambio en el que decían el kirchnerismo busca impunidad con este tipo de cosas. ¿Usted está de acuerdo? No me parece que necesariamente la ampliación de del número de jueces federales con competencia criminal y correccional esté destinada a buscar impunidad. En ese caso particular, esa modificación, a mí me parece que, insisto, si los detalles de la ley son los adecuados y son los correctos, podría tener como resultado un mejor funcionamiento de esa justicia criminal y correccional. Pero, insisto, tenemos que conocer el proyecto de ley y ver los detalles respecto de quiénes serían esos nuevos integrantes, si serían los jueces ordinarios que se transformarían en jueces penales o se elegirían nuevos jueces, cómo sería la distribución de las causas, en fin, quiénes serían los fiscales, habría que ampliar el número de fiscales. En teoría la idea no me parece para nada mal, pero, insisto, hay que ver los detalles. ¿Qué piensa del tuit de la diputada Vallejo sobre tomar parte en las compañías que tienen subsidios? No, me parece un disparate, es absolutamente ilegal eso, no tiene ningún fundamento. Es decir, en la legislación argentina hay dos maneras de hacerse de las acciones o de la propiedad de una empresa, y son o comprarla o expropiarla. Cualquier otra cosa no tiene cabida en nuestra legislación, sería inconstitucional, sería una cosa más parecida al famoso expropiese del presidente Chávez en Venezuela que algo que pueda tener cabida en nuestra legislación. Gracias, diputado.
Enrique Capilo quiere preguntar, perdón. Dale, adelante. No, está bien. Le quería consultar nada más acerca de si tiene alguna información de que se esté trabajando en algún sector del oficialismo en algún proyecto concreto de ampliación de los miembros de la Corte. No tengo ninguna noticia. Me baso en las declaraciones del presidente, que ha dicho que el paquete de leyes que enviaría al Congreso esta semana o la próxima no incluye la modificación de la Corte. El presidente lo que dijo es que respecto a ese tema va a consultar a un comité de expertos que aparentemente se crearía y que no sabemos cómo está integrado o cómo va a estar integrado. De modo que pareciera que en eso no hay por ahora una decisión ni un impulso. Yo espero que no lo haya, porque insisto, me parece que la Corte está bien con 5 miembros. Es el número que ha tenido la Corte a lo largo de nuestra historia, la mayor cantidad de años en su integración ha estado compuesta por 5 jueces la Corte. Me parece que ese es un buen número. La Corte ha funcionado siempre bien con 5 jueces. Y si no ha funcionado bien con 5 jueces, ha sido porque los integrantes, los jueces, no han estado a la altura de las circunstancias, pero no porque el número sea inadecuado. A mí me parece que es el mejor número, el de 5 jueces. Gracias, diputado, muy amable. A ustedes, que sigan muy bien. Hasta pronto. Qué revuelo que se armó con el billete de 5.000, jueguen.